a todos los presentes por participar en este inicio de conversatorios que vamos a tener en torno a la educación física y las ciencias sociales. Quiero partir agradeciendo a Eduardo por su participación. Estuve mirando un poco un capítulo de un libro en que escribiste sobre qué, qué significaba ser profe. Me gustó mucho que lo dijeras incluso así en ese diminutivo, porque así, no, así se expresan de nosotros nuestros estudiantes, ¿no es cierto? El profe de educación física y ese contexto histórico que le diste con la historia un poco en Argentina, cómo se había transformado la disciplina. Así que muy feliz de tenerte con nosotros y de poder escucharte y aprender de esa experiencia. Y en segundo lugar, agradecer también a GIDAF. Veo ahí a los integrantes del grupo de investigación que lidera Rodrigo, a Carolina, Matías, Natalia, Solange, a Cinta y otros por ahí que puedo estar olvidando. Bueno, y en especial también a ti, Rodrigo, por tener esta inquietud también de discutir estos temas. Nos hace muy bien y a veces, lamentablemente, y quizás con eso ya dejo como no sé si una pregunta, pero una idea, Eduardo, es que a veces acá en Chile, en las carreras de educación física, de alguna manera no nos vinculamos del todo, o todo lo que deberíamos, con las ciencias sociales. Así que bueno, muchas gracias a todos por su participación y vamos a aprovechar este momento ya el excelente invitado que tenemos hoy. Gracias, Rodrigo. Gracias, Juan Pablo. Solo también para comentarles al público, veo varias caras, algunas conocidas, otras que son nuevas. Para quienes se sumaron recientemente a esta sala o a esta sesión de Zoom, nuevamente les damos la bienvenida, les solicitamos como equipo organizador que puedan, mientras el expositor esté hablando, les pedimos que puedan silenciar sus micrófonos. Les entregamos la absoluta libertad respecto a sus cámaras, si quieren mantenerla encendida, evidentemente es mucho más cercano. Si es que en algún momento eso llega a complicar por temas de conexión y eso, les haríamos saber y deberíamos quizás apagar nuestras pantallas, pero hasta el momento todo está funcionando bien. Cuando quieran expresar alguna pregunta, invitamos a que puedan pedir la palabra a través del chat y nosotros vamos, solo por un tema de orden, vamos dando la palabra a quien pida ese espacio. Así que, bueno, antes de dejarlos con Eduardo, les comento que este es un ciclo de conversatorios que estamos organizando. Este es el primero, la idea es que sean el día 22 de octubre, va a haber otro conversatorio con el profesor Alejo Leborati, que es también de Argentina. Luego vamos a tener una serie de conversatorios en donde va a estar, el siguiente va a estar Yara Carballo, que es una académica de la Universidad de Sao Paulo, que va a hablar sobre prácticas corporales y salud. El que sigue va a estar a cargo de Bruno Mora, que es también docente de educación física en la Universidad de la República en Uruguay, así que la idea es que sean estos conversatorios un espacio también de encuentro, que si bien la pandemia y el nuevo contexto facilitado por el coronavirus de pronto nos hace difíciles algunos encuentros, sí nos ha permitido facilitar otros, y yo creo que es uno de esos, ¿sí? Así que, sin más, los y las dejo con Eduardo. Bienvenido, Eduardo, gracias por la invitación. Así que adelante, la idea es que puedas tener unos 30, 40 minutos de exposición y luego dejamos un espacio también para la discusión y el diálogo. ¿Vale? Adelante nomás. Buenas tardes para todos y para todas. Cumplo con el rigor de agradecer, pero más allá de ese rigor académico que todos comenzamos agradeciendo, en este caso es fraterno el agradecimiento. La verdad que vengo hace tiempo siguiendo lo que desarrolla Rodrigo ahí en Chile y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar juntos, aunque sea a la distancia.
y celebro esa primera y no última oportunidad de estar dialogando con ustedes. Agradezco también a Juan Pablo y a todo el equipo por la invitación. La verdad es que sacando esta charla tienen por delante una serie de conversatorios excelentes con Alejo, con Yara y con Bruno. Realmente armaron una buena programación, así que felicitaciones por eso también. Y antes de meterme en charla, veo también algunos nombres de colegas conocidos de otras instancias, como está el querido Javier Sales, Remo por ahí, lo vi también a Mariano Dorni. Un placer verlos, aunque sea por este medio, y una vez más encontrarnos a pensar algunas cuestiones. La invitación de Rodrigo fue, o la sentí por lo menos de esa manera, al mismo tiempo abierta, lo cual celebro, pero con una apertura que a veces asusta, ¿no? O sea, cuerpo desde las ciencias sociales, la educación física, el objeto, eran todas cuestiones que ni bien me invitó, rápidamente dije que sí. Cuando me senté a pensar lo que iba a decir hoy, dije, debería haberlo pensado antes de decir que sí. Porque la verdad es que las derivas de esta cuestión son, no voy a decir infinitas, pero sí son muy amplias, ¿no? Lo que puede llevar una charla que relacione el cuerpo desde las ciencias sociales y el objeto de estudio de la educación física, digo, podríamos hacer tranquilamente solo un seminario de eso. Así que elegí un recorte, quizás acá muestro reproduzco la idea más común que hay sobre los argentinos como egocéntrico, y dije, voy a decir lo que a mí me gustaría escuchar, más o menos, y elegí un recorte que es el que a mí me interesa, por lo menos el que actualmente estoy investigando y el que más me motivaba para comentarles, que tiene que ver con pensar lo que doy en llamar una gramática de lo corporal. Esto es, no ya, vamos a decir así, qué cuerpo pondera cada sociedad, qué sentidos sobre el cuerpo son más importantes, si en nuestra sociedad hay cuerpos más correctos o menos correctos, sino el sentido de, vamos a decir así, corrección, o mejor dicho, cuál es el ordenamiento de los cuerpos, o de una manera totalmente sencilla, cuáles son los elementos para decir eso que está ahí es un cuerpo y cuáles no, ¿no? Y la idea de pensar eso es porque, de alguna manera, la educación física configura y a la vez es configurada por esa gramática de lo corporal, por ese ordenamiento que tenemos en nuestras sociedades para decir, esto que está ahí es posible de ser llamado un cuerpo y eso que está ahí no. Preparé una pequeña presentación también para hacerlo un poco más didáctico, más acompañado con ustedes, pero como recién Rodrigo les comentaba, bueno, voy a hablar más o menos una media hora. No tenga ningún problema en encender el micrófono y interrumpirme si es que hay algo de lo que haya dicho no haya quedado claro o hay algo que sea necesario profundizar. Y entonces la invitación me derivó en esta idea de pensar en la construcción de una gramática de lo corporal. En un ratito voy a definirla de una manera más particular, y sobre todo Rodrigo me hacía como la aclaración o la invitación a que hay cierta tradición en la educación física chilena, aunque no exclusivamente, acá en la Argentina mayoritariamente pasa lo mismo, de pensar el objeto de la educación física no tanto por dentro de las ciencias sociales, sino por dentro de otros paradigmas. Puede ser el de las ciencias naturales, el de la salud y demás. Y entonces mi invitación es a pensar que el objeto de la educación física es eminentemente propio de las ciencias sociales, y yo tomé como recorte algunas de las ciencias sociales de las cuales desarrollo, que es de un punto de vista histórico, político y educativo, que son tres cuestiones que claramente son pertenecientes a las ciencias sociales. Bueno, vamos a ir. Lo primero que es importante decir es que lo que nosotros en la actualidad llamamos educación física es una construcción, una invención eminentemente moderna.
Esto no quiere decir que antes de la modernidad no haya habido algún tipo de transmisión de un saber del cuerpo. Digo, desde que un padre le enseña a un hijo a cazar, recolectar, o un padre o una madre le enseña a sus hijos a controlar esfínteres, digo, hay una educación física, vamos a decir así, una educación del cuerpo como naturaleza. Ahora, lo que en la modernidad llamamos educación física no refiere a cualquier manera, no refiere a aprender a levantar una pared de ladrillo. Refiere a ciertas técnicas particulares, a ciertos modos particulares, ciertos saberes particulares. Y en ese sentido es importante entender que la modernidad, a diferencia de todos los sentidos anteriores a la modernidad, no puso el énfasis tanto en el cuerpo como en la educación. Dicho de otra manera, significó a la educación física, o sea, le otorgó sentidos, llenando de contenido la cuestión educativa. O sea, ¿qué es educar un cuerpo? No se preguntó tanto qué es un cuerpo. El cuerpo nunca terminó de salirse de cierto lugar ambiguo entre la naturaleza y la cultura. De hecho, a un paréntesis digo, el concepto físico viene del griego naturaleza, ¿no? Y si partimos de entender que la naturaleza es por idea, por su propia constitución, es ineducable, o sea, es externa a la cultura, entonces ahí hay un primer problema lógico que es, bueno, no se puede educar la naturaleza en el sentido estricto. Entonces, más que la preocupación por qué es un cuerpo, la educación física se significó a sí misma pensando la educación, qué es educar, ¿no? O qué cosas hay que educar, para qué educar, eso siempre es importante. Y en este sentido, digo, para que quede bien claro, la educación física es moderna porque nace del vientre de la ciencia de la mano del Estado. Los dos sostenes, los dos pilares sobre los que se sostiene la educación física es, en principio, una organización política, lo que nosotros llamamos la organización política, el Estado, la política en el sentido, no en el sentido partidario de los partidos políticos, sino en el sentido de cómo se organiza una sociedad. ¿Y cómo se organizan nuestras sociedades? De maneras institucionalizadas. Y entonces, en esa institucionalización de toda nuestra vida, surgen, entre otras instituciones, el Estado, y dentro del Estado, entre otras, el sistema educativo. Y de allí surge lo que llamamos educación física en la modernidad, que quiero insistir sobre esto, no es que antes del sistema educativo o antes de la materia escolar no haya habido educación física. No había lo que hoy llamamos educación física. Hoy salimos a la calle, decimos educación física y no nos referimos a cualquier manera, nos referimos a maneras específicas. Y eso es efecto político de un modo de organización social como es la organización de los sistemas educativos. Y el otro pilar sobre el cual se sostiene es que hay que argumentar, bueno, ¿y cuál cuerpo educamos? ¿Y para qué lo educamos? ¿Y qué es educar un cuerpo? Y esos argumentos fueron dados desde el conocimiento científico. Hay que decirlo, la educación física emerge dentro de un paradigma científico particular. El paradigma científico particular en el que emerge es el paradigma científico positivista, en el cual hay cierta idea de que hay que llegar a una única verdad, de que en todo caso el objeto de cada una de las disciplinas tiene que ser objetivo, o sea, no puede ser dos cosas al mismo tiempo. Esto lo aclaro porque cuando interpretamos muchas veces que la educación física proviene de ciencias más rígidas, más duras, o de la salud o de las ciencias naturales, proviene de eso, proviene de que en su constitución es efectivamente ese el legado que tiene. Sin embargo, al desarrollarse, comienza a desarrollarse, insisto, mucho más en un sentido pedagógico que por lo menos en términos de una ciencia que estudia la naturaleza. Lo último que digo antes de pasar es que acá en Latinoamérica ese debate entre cultura y naturaleza, en el cual está sumergido el cuerpo desde los orígenes de la modernidad, nos la simplificaron bastante, por lo menos grandes pensadores, porque acá se redujo con la determinación entre civilización y barbarie. Dicho de una manera más sencilla, el cuerpo queda en el lugar ambiguo entre es algo bárbaro, es algo ligado a la no palabra, es algo ligado a la pura naturaleza, pero puede ser educado, puede ser civilizado, puede ser incorporado en la civilidad. Entonces, un primer punto que a mí me interesa afirmar es que la educación física se basó justamente en
establecer una gramática del cuerpo, esto es, órdenes particulares sobre el cuerpo, qué se puede y qué no se puede hacer, qué se puede y qué no se puede hacer, pensar, decir y sentir, 4 características claves, y por ende, porque al mismo tiempo que estableces lo civilizado, tenés que establecer lo contrario, lo bárbaro, vamos a decir así, o la natural. Por ende estableció lo que no se puede decir, lo que no se puede pensar, lo que no se puede hacer y lo que no se puede sentir. La educación física se enmarca dentro de esa gramática del cuerpo que establece, que ordena, en el doble sentido de la palabra orden. O sea, ordena porque pondera, dice esto sí, esto no, esto es mejor que esto es mejor que aquello, pero al mismo tiempo ordena porque sentencia, porque dice esto se puede y esto no se puede. Claro, dentro de cada contexto, a mí hay una cuestión, antes de referirme a esto, que me parece importante remarcar, es que esa gramática de lo corporal, nosotros debiéramos pensar que desde las ciencias sociales, cuando nosotros pensamos qué es un cuerpo, no debiéramos responderlo por lo menos de una manera universal. Esto es lo que en otros posicionamientos científicos sí se ha hecho, que es decir, bueno, un cuerpo es esto. De las ciencias sociales, para responder a la pregunta de la invitación de Rodrigo, un cuerpo de las ciencias sociales, habría que preguntar desde qué práctica. Y con esto quiero cerrar esta introducción diciendo lo siguiente. Nosotros no interpelamos cuerpos, no indagamos cuerpos, no enseñamos cuerpos. Nosotros enseñamos prácticas que toman por objeto cuerpos. Nosotros enseñamos técnicas de distintos deportes, de la gimnasia, de distintos juegos, y que son esos juegos, gimnasias, deportes, luchas, etcétera, las que configuran sentido sobre el cuerpo. Dicho de una manera sencilla, mi físico puede ser este mismo que está acá hablando con ustedes, pero créanme que el cuerpo que tengo hoy acá es distinto al que tengo después jugando con mis hijos, o el que tengo jugando al fútbol con mis amigos. Los cuerpos son distintos porque las prácticas son distintas, porque hay una gramática de cada uno de esos espacios que dice qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer, qué es lo que puedo y no puedo decir, qué es lo que puedo y no puedo hacer, qué es lo que puedo y no puedo sentir. En cada uno de esos órdenes hay ciertos regimientos, ciertos reglamentos que dicen, bueno, esto acá se puede y esto acá no se puede. Habría que ver qué cosas habilita cada una de las prácticas que nosotros trabajamos. O sea, esas grandes prácticas que tiene la educación física, juegos, gimnasia, deportes, podríamos incorporar las luchas, las danzas, entre otras. Habría que ver qué cuerpo configura cada una de ellas, y no la educación física que cuerpo configura, porque la educación física en todo caso es un conjunto de muchas prácticas. Dicho todo esto, yo dije, bueno, vamos a hacerlo un poco más didáctico esto, y traigo a presentación un ejemplo de cómo la educación física, así como ese efecto de esta doble cuestión, de estos dos pilares, Estados-Nación y ciencia, así como es efecto moderno, porque otras cosas surgieron en la modernidad que tienen las mismas características. Vamos a decir así, que nacen de la mano, que nacen articuladamente. Y en este sentido, les cuento, mis investigaciones actuales tienen que ver con cómo los orígenes de la cinematografía, de lo que entendemos por el cine, tienen una historia común con la educación física. Sí, aunque a veces cueste creerlo, no es que haya hecho un salto al vacío, una relación muy, muy extraña. Lo cierto es que lo que llamamos técnicas cinematográficas y técnicas corporales tienen una raíz común, y ahora se las voy a presentar históricamente. ¿Y esto por qué lo hago? Porque en el fondo a mí lo que me interesa que puedan ver es que la misma, vamos a decir así, la misma práctica, o mejor dicho, estos dos pilares, Estado, Nación y Ciencia, pudieron configurar distintas prácticas, que esas prácticas configuraron sentido sobre los cuerpos. Y entonces, a mí lo que me va a interesar mostrar es cómo el cine y la educación física nacen del mismo vientre, nacen de la misma raíz, y nos permiten a nosotros configurar sentidos análogos, ¿no? Y a través de la configuración de una imagen del cuerpo podemos pensar en qué cuerpos son los correctos. Y la intención de fondo, y esto es a donde vamos a llegar, si es que conseguimos llegar, ¿cuál es la gramática que reproduce la educación física? O sea, qué sentidos son los correctos y por ende los no correctos que transmite la educación física. Hago una pequeña aclaración
de que, antes de que alguien me salte a la yugular con razón, de que cualquier respuesta va a ser siempre tentativa, porque cualquier respuesta que intente ser universal, de alguna manera, justamente va en contra de lo que estoy intentando plantear, ¿no? De que cada práctica configura cuerpos, imagínense que una respuesta universal no podría existir. Quisiera hacer una breve historización, porque no es del todo sabido, aunque sería interesante que así lo sea. Lo que nosotros llamamos el cine nació principalmente como cinematografía documental, como una idea de registro de la realidad. ¿Para qué? Para poder controlarla. Lo que nosotros llamamos cine es el efecto de una serie de mediciones sobre los cuerpos. Para ser más precisos, lo que nosotros llamamos cine, el invento que permite a lo que nosotros llamamos cinematografía, que la cinematografía ¿qué es? Un conjunto de imágenes pasadas a intervalos regulares que generan la sensación, que generan cierta idea, cierta ilusión de que hay un movimiento ahí. Pero hubo un fisiólogo francés, Etienne Jules Marie, que inventó un aparato que se llama el appareil de cronofotografía o cronofotógrafo, que lo que hizo fue decir, bueno, yo quiero medir los cuerpos en movimiento, y la verdad es que yo vengo de la fisiología, dice Marie, y los cuerpos están en estático. Cuando yo quiero analizarlos en movimiento, hay una serie de representaciones diversas. Entonces crea este aparato de cronofotografía, que lo que hace es saca fotos a intervalos regulares. O sea, al mismo tiempo saca una serie de fotos. Es más o menos, seguramente, no en las clases de Juan Pablo ni en las de Rodrigo, pero en otras clases cuando los alumnos aburridos dibujan al costado en el bloc de notas un monigote y después lo pasan y van pasando, más o menos esa idea, insisto, no en esas clases, es esa la idea, ¿no? Una misma imagen, una serie de imágenes pasadas a intervalos regulares dan esa imagen la imaginación de que tiene un movimiento. De hecho, lo digo como nota al pie, eso que tienen ahí ustedes enfrente, todavía quedan algunos ejemplares, tuve la oportunidad de verlo en el Instituto Superior de Educación Física ahí en París, es el cronofotógrafo, fue montado sobre un rifle, como pueden ver ahí, y de ahí viene, los que tenemos un poco más de años, los nuevos no, el celular no permite, de ahí viene la idea de gatillar cuando se saca una imagen. ¿Vieron? Cuando se dice gatillar, las viejas imágenes, bueno, viene de ahí porque las primeras imágenes se gatillaba, porque se ponía un rollo y se reemplazaba, por supuesto, el disparo por el rollo. Bueno, sacaban fotos a intervalos regulares y después eso permitía un análisis del movimiento. Ahora bien, esta es la historia del nacimiento, si ustedes quieren, de el cine. Lo cierto es que Etienne Jules Marie es el padre de la educación física racional francesa. Es el padre de lo que nosotros hoy llamamos la educación física en Francia. Y es el creador, junto con Georges Demeny, de una de las instituciones más importantes que ha tenido la educación física, como fue la Estación Fisiológica de París, que vendría a ser, era el argumento científico de la École de Joinville-le-Pont, que era la que formaba a los primeros profesores de educación física, o considerada una de las primeras instituciones formadoras de profesores de educación física. Eran gente, sobre todo del ejército francés, que se estudiaban ahí y que desarrollaban, todo esto que estoy diciendo es entre 1882 y 1896, que es cuando se crea la cinematografía tal como la conocemos hoy, y en su afán de hacer cuerpos más fuertes, más rápidos, que salten más alto, crearon una serie de inventos fisiológicos. Entre otros, el cronofotógrafo, entre otros, lo que hoy llamamos cine, que es el registro documental para, en todo caso, registrar una realidad y poder hacerla, reproducirla y poder hacerla mejor. Acá les dejo, mientras hablo, esto siempre, muchas veces lo pongo, son los registros que quedan de las imágenes. Ustedes van a pensar que es como imágenes cinematográficas, pero la verdad que pueden ver claramente cómo son fotos pasadas a intervalos regulares, y esto es lo que todavía queda. Lo cierto es que muchas de esas imágenes, o sea, las primeras imágenes de cuerpos en movimiento, son de profesores en educación física o estudiantes de educación física o miembros del ejército, y todas imágenes deportivas. Todo esto que tiene usted son de finales del siglo XIX. Entonces, lo primero que tengo para decir es, antes de continuar, y lo digo así como un primer balizamiento de la charla de hoy,
yo no veo tal separación entre el cuerpo como objeto de la educación física como si fuese de las ciencias sociales o de las ciencias naturales. O sea, acá ciencia social y ciencia natural, digo, uno no podría decir que esta historia que les he narrado es la historia de un invento fisiológico, pero es la historia de la cinematografía. Nadie me va a decir que cada vez que ve una película está pensando en mitocondrias. Por favor, hoy es un evento cultural ver el cine, con lo cual esa separación, si se quiere, y con esto cierro este primer balizamiento, entre un cuerpo, una educación física cuyo objeto sea de las ciencias sociales o sea de las ciencias naturales, es desde donde uno se para a mirarlo. O sea, no existe tal cosa como una u otra verdad. Ni siquiera podemos decir que son dos cosas antagónicas. Como mucho les diría que son dos caras, pero de la misma moneda. Ahora bien, antes de continuar, algunas cuestiones que me parecen importantes para lo que va a seguir, para lo que voy a referirme en breve. Lo primero que hay para decir es que el cine, como ya les anticipaba, surge de un registro documental, vamos a decir así, de intentar asir, tomar una realidad para intentar proyectarla. O sea, no cualquier cosa fue registrada en sus orígenes. O sea, imagínense todo lo que se precisaba para registrar. Entonces, es importante entender que las primeras imágenes documentales registran una realidad para proyectarla. O sea, en el sentido más literal y metafórico que tiene el cine. Proyectar una imagen. Esto es hacer que esa imagen sea reproducida. De ahí que mucho de la primera educación física haya sido una imagen desarrollada por cinematografía educativa. O sea, en muchos videos, y en eso baso mis investigaciones, de cómo se traficaba, uso a propósito esta palabra porque no siempre corrió por canales de los más legales, se traficaban imágenes de distintos lugares para intentar copiar. ¿Por qué digo se traficaba? Porque también es cierto que hay que decir, esto surge en un momento en el cual, como dice Georges Vigarello, estaba aconteciendo en Europa, insisto, últimas 2 décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, lo que Vigarello llama una guerra de métodos de gimnasia. A ver, así como la mayoría de los países occidentales han declarado su bandera, su himno, sus símbolos patrios, entre otras cuestiones, era muy común en, insisto, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, declarar un método oficial de gimnasia. Lo que nosotros hoy llamamos método sueco, método danés, método francés, método alemán, método italiano, eran legalmente los métodos oficiales. O sea, había un Estado que decía, hay que moverse así. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ser una nación más fuerte, vamos a correr más rápido y demás. Y era eso lo que se pretendía desarrollar con esas leyes. Hago una pequeña nota al pie, si me permite. En Latinoamérica esto no se reprodujo, esta guerra de métodos no se produjo de la misma manera. Casi no hubo métodos, vamos a decir así, nacionales. En el caso de Argentina sí lo hubo, fue el Sistema Argentino de Educación Física, decretado en la única ley de educación física que ha tenido la Argentina, se llama, bueno, el Sistema Argentino de Educación Física, la ley se llamaba Plan de Enseñanza y Educación Física Nacional, en 1905, que, vamos a decirlo así, la verdad es que era casi una copia del método sueco, pero por supuesto los argentinos no podíamos no tener un método oficial y demás que nos cargaban. Pero era bastante parecido al método sueco con algunas cuestiones, si ustedes quieren, que se aplicaban. Más allá de esto, esta guerra de métodos lo que muestra, de métodos de gimnasia, como dice Vigarello, lo que muestra es una presencia del Estado para reproducir qué técnicas son correctas y en todo caso configurar una gramática del cuerpo que diga cuáles cuerpos son correctos, ¿no? Porque, por ejemplo, una distancia entre el método sueco y el método danés, si más explosivo o si más pasivo, más pausado, una distancia entre el método alemán e italiano, por lo menos en sus sentidos oficiales, utilizando implementos distintos al método sueco o al primer método francés, que era todo lo natural, que había... Bueno, hay atrás ideologías que configuran sentido sobre el cuerpo. No es lo mismo pensar
en hacemos todo lo mismo al mismo tiempo que en vamos pasando de a uno y lo vamos haciendo en filas y hileras. No es lo mismo, hay dos concepciones. Digo, ponemos por delante al individuo por sobre la sociedad o ponemos a la sociedad por delante del individuo. Porque después de todo, la ideología que podemos, si tuviésemos que reducir qué es el cuerpo en la modernidad, digo, esto está siendo transmitido y grabado, pero si me dicen que dije esto voy a negarlo, pero si tuvimos que reducir hasta el más mínimo detalle qué es el cuerpo en la modernidad, el cuerpo en la modernidad es la idea de que existen dos cuerpos, un cuerpo colectivo y un cuerpo individual, un cuerpo como objeto y un cuerpo que se siente, un cuerpo que se tiene y un cuerpo que se es. Ese dualismo del cuerpo en cualquiera de esas versiones que acabo de decir es como la manera más constitutiva de lo que entendemos por cuerpo. El cuerpo occidental, por lo menos, es ese cuerpo que está siempre escindido entre dos cuestiones, es esto o es aquello. Y digo, para cerrar esta primera parte, digo, así como es los estados-nación determinan a través de leyes cuáles son los cuerpos correctos, cuál es la gramática del cuerpo que hay que reproducir, la manera de argumentarla, ¿cuál es? La ciencia. Y acá todos, absolutamente todos, se autoproclamaban científicos, o sea, todos son científicos. Pero es que cada uno tenía su propia ciencia o sus propios paradigmas. Entonces lo que está atrás en esa relación entre ciencia y nación es una idea de que se reproducen técnicas y que en todo caso es la técnica la que configura distintos tipos de cuerpo. Lo que yo juego un poco también es con cómo una técnica cinematográfica y una técnica corporal se relacionan, se argumentan a la hora de mostrar imágenes cinematográficas. Dicho esto, esta es la parte donde puede fallar, me parece que están dando bien, pero les dejo mientras empiezo a cerrar. No sé, Rodrigo, cómo vengo de tiempo, si es que estamos con tiempo, si es que estamos... la verdad que no, me enganché en la charla y ni miré, la verdad. En tiempo vamos en la mitad, si te parece. Bien, no, tranquilo. Esto que tienen ustedes ahí de imágenes que les presento, miren, a ver, yo trabajo con historia de las imágenes, ¿no? Es muy difícil. A ver, primero, vamos a arrancar por otro lado. Todos tenemos como la pretensión de encontrar la raíz, ¿no? Es como, todo científico quiere llegar a la génesis, al primer punto, al Big Bang, y siempre es como que decimos, bueno, llegué al Big Bang, ajá, ¿y qué generó el Big Bang? Y otra vez hay que empezar. Y uno dice, no, quiero analizar el mundo, bien, ¿y cómo se sostiene el mundo, dirían los griegos? Con Atlas. ¿Y dónde se sostiene Atlas? Y siempre tenemos que ir un paso más atrás y nunca llegamos. Bueno, algo nos pasa un poco a los que trabajamos con historia, que siempre tratamos de ir un poco más atrás. Lo cierto es que es hasta diría, filosóficamente imposible decir cuál es la primera imagen registrada. O sea, yo les puedo mostrar imágenes históricas. Lo que sí traje, y es lo que están viendo acá, y es lo que uso de fondo para lo que voy a argumentar, son las imágenes más antiguas registradas en el lugar donde nació el cine y donde nació la educación física, por lo menos en la faceta occidental y la que llegó a Argentina, también llegó a Chile, que es toda la formación de la École de Joinville-le-Pont, entre otras, pero es una de las más imágenes. No tengo certeza de que sean las más antiguas, tengo certeza de que es las más antiguas que guardan en ese lugar. No sé si con eso cumplo cierto paradigma científico. Más allá de eso, lo que ustedes tienen ahí en pantalla son imágenes de lo que se transmite. Hay una cosa que hay que decir. Ese lugar fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Joinville-le-Pont no existe más, se destruyó muchas de las cosas que había ahí durante la invasión nazi, pero sobre las ruinas de ese lugar hicieron donde hoy está el Comité Olímpico Francés y donde está el Instituto Nacional Superior de Educación Física, y ahí tienen un museo, y ahí reconstruyeron, para los que trabajamos en historia de la educación física, hay una imagen clásica de la École de Joinville-le-Pont que soporta su portal de entrada. Eso fue destruido y lo reconstruyeron. O sea, si hoy solo vas, está el portal ahí en la mitad de la nada, pero en el medio están entrenando a los atletas franceses olímpicos. Y estas imágenes tuve acceso cuando hice una estadía académica ahí en el archivo del
de memoria de donde estaba la École de Joinville-le-Pont y hoy está el Instituto Nacional Superior de Educación Física. Hecha toda esta introducción sobre este material documental, lo que ustedes tienen ahí en pantalla es un material que se hizo estatalmente y argumentado científicamente, porque está constantemente argumentado de esa manera, de cómo tiene que ser el cuerpo correcto o cómo hay que mover los cuerpos. Lo primero que uno puede ver, antes de hacer un análisis más teórico al respecto, es cierta idea del cuerpo en la naturaleza y el cuerpo como natural. O sea, el cuerpo sobre el cual se monta toda educación es el cuerpo natural. De hecho, son muy comunes estas imágenes de hombres, sobre todo, vamos a decir exclusivamente hombres, con el torso desnudo y con ropas pequeñas, vamos a decir de esa manera. Y es una cuestión importante decir esto, porque hay cierta idea, como decía al inicio, de que la educación física tiene que, por lo menos en términos filosóficos, llevar de la naturaleza a la cultura. O sea, el cuerpo tiene que volver a su naturaleza para intentar ser lo más cultural posible. Y una segunda cuestión, antes de meterme en comentarles algunas cuestiones más teóricas sobre esto, es que la mayoría de las imágenes están antecedidas por un intertítulo, que son esas placas que ustedes pueden ver ahí, con lo cual es de presuponer que todo esto era material didáctico, o sea, no solo era material que registraba una realidad, sino que pretendía proyectarla, reproducirla, y que se jugaba mucho con el montaje. A ver, hay tres grandes cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno analiza una imagen cinematográfica, las tres grandes técnicas: el montaje, el plano y el encuadre. Del plano y el encuadre no hay mucho para decir porque es bien clásico de la época, por las condiciones tecnológicas de la época, una cámara a la altura del camarógrafo, en el cual está con una manivela a un tiempo regular, así, moviéndola para poder registrar esas imágenes, y el encuadramiento es lo que permite, porque la posibilidad de mover la cámara hacía que se pierda el foco de la imagen. Por eso van a ver que todo el tiempo salen y entran de cuadro los cuerpos. Lo que sí podemos pensar es el montaje, o sea, por qué una imagen está antes que la otra y demás. Y hay una técnica que es constante en estas imágenes, que tiene que ver con el ralenti, o lo que nosotros llamamos la cámara lenta o el slow motion, ¿no? Esta idea de que se puede al movimiento asirlo, tomarlo de una manera analítica, particular, ¿no? Entonces te muestro primero la imagen correcta y después te lo muestro en pausa, en ralenti, justo ahí mientras estoy diciendo lo dice, y que de esa manera yo puedo tratar de desglosar el movimiento correcto, ¿no? O sea, como hay una suerte de lo general a lo particular. Hay una didáctica en la transmisión de estas imágenes, y en todo caso, insisto, así como ustedes la están mirando, así como fue pensada, no para tanto para ser mostradas, o sea, no para mostrar algo, sino para que sean vistas, para que eduquen a través de esa mirada. Más allá de esa idea y de eso lo que recién les decía, ¿no? El cine documental como esa idea de informar algo pero a la vez formar, a mí lo que me interesa, en todo caso, para comenzar a cerrar, es retomar esa idea de si esto presupone un tipo de gramática corporal. O, vamos a decirlo de una manera más tajante, más llamativa por lo menos, ¿qué es un cuerpo moderno? Y un cuerpo moderno tiene, entre otras características, quizás como las más importantes, un sentido de homogeneidad y simultaneidad constante. La idea de que todos tenemos que hacer lo mismo porque todos somos lo mismo. Y entonces, dentro de ese paradigma, la educación física fue una herramienta fundamental para eso. Porque la educación física, por lo menos en términos curriculares, no presupone qué es lo que cada cuerpo quiere, necesita, le gusta, etc. Sino que lo presupone y hace que todo para todos al mismo tiempo. Esa idea de la didáctica magna de Comegno, la educación física la ha reproducido de una manera brillante. Todo para todos y al mismo tiempo. No por acaso, las imágenes más antiguas que tenemos de gente haciendo actividad física son imágenes calisténicas, no estas de un cuerpo mostrando, que son imágenes
insisto, hechas didácticamente, sino esas imágenes de muchos, recuerden sobre todo, si ustedes quieren, las grandes manifestaciones fascistas del nazismo o del fascismo italiano, ¿no? Muchos cuerpos haciendo lo mismo, todos al mismo tiempo en filas hileras. Esa es la imagen que ustedes quieren. Más temprano hablé de la guerra de métodos y les dije el método sueco, el método danés, el método Finet. Todas tenían sus paradigmas. Ahora, todas hacían lo mismo, que era todos tenían que hacer lo mismo al mismo tiempo. O sea, en filas, hileras, haciendo lo mismo. Hay una idea, hay una gramática de que el cuerpo correcto es el cuerpo homogéneo. Es el cuerpo que no sobresale de la norma. O para decirlo con George Vigarello, el cuerpo correcto es aquel que hay que corregir. El que está ahí para que de alguna manera sea recto. De ahí viene la idea de correcto. ¿Y recto en qué sentido? Que haga lo mismo que el resto, que no sobresalga de esa cuestión. Que hagan lo mismo al mismo tiempo. Entonces, lo que quiero plantearles es el objeto de esa primera educación física, y acá la pregunta, ¿cuánto de eso seguimos reproduciendo? Tiene que ver con esa doble dimensión entre homogeneidad y simultaneidad, y que en todo caso una gramática lo que hace es ordenar los sentidos del cuerpo dentro de esa homogeneidad y esa simultaneidad. Los ordena a partir de tres grandes criterios, vamos a decir así. Por un lado, lo que podemos llamar cuestiones anatómicas. Nuestro mundo se ordena a partir de sentidos anatómicos del cuerpo. Entonces, pensamos que hay colores para penes y hay colores para vagina, ¿no? Para reducir el argumento, y pensamos que hay lugares, y a veces yo siempre me pregunto, ¿no? O sea, así como miramos al pasado y decimos, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué cosas dirán la generación que viene en nuestro futuro? Y digo, pensar que existen baños para hombres y para mujeres, quizás en unos 50 años nos van a mirar y diciendo, así como nosotros hoy miramos hace 50 años que había baños para gente blanca y gente negra. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar que eso es un tipo de ordenamiento? Que hoy nos espanta pensar que según el color de piel había lugares en el cine o en el colectivo. ¿Por qué no pensar que de un tiempo a esta parte se va a espantar porque separábamos cosas según penes o vagina? Entonces hay un primer criterio, anatómico. Pero, insisto, es la práctica la que le da sentido a esos cuerpos. Porque, por ejemplo, partes del cuerpo no dependen por sí, o sea, no tienen una significación social por sí mismo. Quiero decir, el pezón, siempre uso este ejemplo porque me parece importante. El pezón es una parte anatómica del cuerpo, pero que dependiendo de la práctica configura relaciones sociales. No es lo mismo el pezón masculino que el pezón femenino. No es lo mismo el pezón de un nene de 4 años en la playa que de una persona adulta. No es lo mismo el pezón de una mujer adulta amamantando que una mujer adulta no amamantando. Digo, y ahí, si ustedes quieren, el físico es una cosa, pero lo que cambia, ¿qué es? El cuerpo. El cuerpo configura relaciones distintas por la práctica que lo toma por objeto. Además de estas cuestiones anatómicas, también hay cuestiones asociadas a criterios evolutivos. En nuestra sociedad, mucho más que en cualquier sentido premoderno, existen configuraciones sociales para bebés, para niños, niñas, para adolescentes, para adultos mayores. Y hay configuraciones sociales, hay prácticas que son para. Eso es parte de la gramática corporal. Eso es lo que yo pondría en tela de juicio. Que existe tal cosa como deportes para las mujeres o para los hombres, desde el punto de vista anatómico, pero también que hay cuestiones que tienen que ver con criterios evolutivos, o que hay cosas que un alumno de 5 años no puede aprender. Que no tenga la capacidad para aprenderlo, digo, eso vamos a estar todos de acuerdo. No todo. Ahora, que yo no se lo quiera enseñar, ahí es un problema político. Pues si no se lo enseño, nunca lo va a aprender. Habría que probar, en todo caso, si es cierto lo que dicen los manuales de metodología, que un niño de 5 años no puede correr, saltar y lanzar en un movimiento continuo. Pero hay que probarlo. De hecho, pruébenlo y van a darse cuenta que la mitad de los nenes lo hace, el otro no. Y la educación física opera sobre sentidos evolutivos del movimiento, que en todo caso desconocen las realidades de cada uno. Y un tercer criterio también tiene que ver con hábitos culturales. Digo, siempre pongo este ejemplo. Hoy a la mañana, seguramente, o para este videoconferencia, nadie dijo, che, hoy me he visto o no me he visto. O sea, es parte de nuestra naturaleza vestirnos. Ahora, sí
cada uno elige qué se pone, y elige una ropa para juntarse con sus amigos o amigas, elige otra para su pareja, elige otra para si va al bautismo de una persona, digo, o si se va a casar, digo, hay ropas, hay cuestiones, hay tiempos, hay espacios que configuran también los sentidos sobre el cuerpo. Paso ya a lo último para ir cerrando. Hay varias cosas de estas que ya fui diciendo, pero a mí lo que me interesa cerrar en todo caso es, primero, retomando la pregunta inicial, el objeto de la educación física no puede ser nunca respondido a priorísticamente. Nunca podemos tener un objeto anterior a. Hay que ver en todo caso en qué práctica, para quién y en qué contexto. Todo cuerpo es contingente a su práctica y en todo caso hay que analizarlo en ese sentido. Hay que analizar también, y es importante decirlo, que la gramática moderna del cuerpo lo que hace es configurar un sentido de homogeneidad y simultaneidad que lo que generan es una suerte de universalización estética. Pareciera que todos tenemos que adjuntarnos a ciertos cánones estéticos. Acá cuando digo estético no me refiero solo a la belleza, pero la belleza juega un rol fundamental en la educación física. Y pareciera que el cuerpo que tenemos que desarrollar es el cuerpo que los cánones sociales dicen que es el cuerpo bello. Y según cada contexto, eso no es así. Entonces ahí se juega una lógica de normación, de que se norma, y también de normalización, de que se establece una normalidad. El gran problema de la modernidad, vamos a decirlo así, o uno de los grandes problemas de la normalidad, es no solamente haber establecido una normalidad del cuerpo, es haber establecido también junto con ello una anormalidad. O sea, que hay cosas que tienen que estar por fuera de esa normalidad. Y en ese sentido lo que hizo fue configurar una sinonimia o una confusión, o sea, fundir una idea de la otra, entre lo que es normal y lo que es natural. Y hoy parecería que lo que llamamos esto es normal tiene estatus de naturalidad, de lo que es natural. Eso genera un gran problema, porque la educación física habla, y cuando yo digo educación física ustedes pueden estar hablando, primero, en general, pensamos en una educación física masculina. Masculina no solo para hombres, sino en los cánones de la modernidad ha legado para lo masculino. Doy un ejemplo sencillo, la mayoría existen muchas, lo voy a decir de esta manera, existen muchas publicaciones sobre educación física para la mujer, existen muy pocas de educación física para el hombre, porque se presupone que la educación física es masculina. Tan simple como eso. Históricamente pueden encontrarse muchas, pero no hay educación física para el hombre, así dicho, porque con decir educación física ya era suficiente. Eso genera una normalidad, pero también una anormalidad. Y entonces cuando digo educación física, pensamos en cuerpos normales, y en todo caso, las prácticas esas que llamamos de inclusión, de integración, bueno, son, por supuesto, entre muchas comillas, y les pido que lo tomen en el sentido irónico que lo estoy diciendo, son paranormales. Es para aquello que sale de la norma. Y entonces presuponemos un cuerpo correcto y al mismo tiempo presuponemos un cuerpo no correcto, anormal, no natural. Eso son tareas que la educación física tiene que afrontar, desde el ámbito donde sea. O sea, desde el ámbito de si alguien trabaja en la rehabilitación, en la salud, o desde alguien trabaja en la enseñanza de un deporte hasta el alto rendimiento deportivo. No podemos seguir reproduciendo la configuración de cuerpos naturales, de cuerpos normales como si fuesen naturales, y viceversa. Y entonces cierro esta charla respondiendo un poco, pero esto sinceramente lo hago más a manera de ensayo que de otra cosa, porque la invitación de Rodrigo fue totalmente estimulante para eso, de qué es el objeto de la educación física. En general, cuando pensamos en el objeto de la educación física, se ha reducido a dos respuestas. El cuerpo, el gran problema de responder que el objeto de la educación física es el cuerpo, es que se presupone un cuerpo universal, ¿no? Esto que les decía antes. ¿Cuál es el cuerpo de la educación física? El masculino, el heterosexual, el binario, el blanco, el pudiente, etcétera, etcétera, una larga lista, etcétera. Cuando hablamos de la educación física para la salud, estamos pensando en gente que puede pagar algo que le permite tener salud, no, gente que tiene la panza llena, no estamos pensando en todo el mundo. Digo, y eso configura sentido sobre el cuerpo, ¿no? Y la otra gran respuesta que ha tenido los manuales de educación física respecto de cuál es el objeto de la educación física ha sido el movimiento o las técnicas de movimiento. A mí lo que me interesa plantear es que el objeto de la educación física es la transmisión de saberes y técnicas socialmente significados
para su percepción, porque aprendemos con la mirada y aprendemos a educar la mirada, aprendemos qué ver y qué no ver. La incorporación, esto es hacer cuerpo, y la reproducción como prácticas que toman por objeto al cuerpo, y acá pongo por delante a las prácticas antes que al cuerpo, porque son las prácticas las que determinan qué cuerpos son los correctos y los incorrectos, etc., con la pretensión no de formar técnicas del cuerpo correcta ni cuerpos correctos, sino experiencias. Y cierro argumentando la idea que desarrolla el filósofo italiano actual, Giorgio Agamben, en Los usos del cuerpo, que la idea de la experiencia es siempre una idea, vamos a decir así, que la modernidad ha trampeado, ha hecho trampa. Nosotros en general en la modernidad hemos pensado la experiencia como el acúmulo de situaciones pasadas. Por eso tiene un peso importante la idea de experiencia en la educación física, porque esa idea de ya la hemos pasado. Dice Agamben que lo que eso es una de las dos caras de la moneda. Eso tiene que ver con la experimentación más que con la experiencia. Los griegos tenían ese concepto de experiencia y decían que esa era una cara de la moneda, la otra es justamente lo contrario. Tener una experiencia es la pura novedad. Tener una experiencia de algo es sentir algo como completamente novedoso. Lo que quiero proponer en todo caso es que el objeto de la educación física es justamente eso. Es una constante reproducción de sentidos que formen una experiencia, pero que sepa que nunca es dos veces de la misma manera. ¿Para qué? Para no sedimentar y no seguir reproduciendo sentidos de esa gramática corporal que configuren cuerpos normales y cuerpos no normales, cuerpos naturales y cuerpos no naturales. Hasta acá llegué por lo menos en esta parte. Gracias. Súper. Gracias. Para las próximas vamos a tener unos aplausos virtuales. Ahí Solange y Jacinta ya hicieron los aplausos virtuales. Podemos hacerlo también. La nueva onda es así, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias, no, muchas gracias por tu exposición. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no, creo que es mejor que las personas que nos acompañan puedan comenzar y ahí abrir la discusión. No sé si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, puede activar su audio sin problema y extender la pregunta. Bueno, comienzo yo para que vayan retomando sus apuntes. Perdón, esto me hace acordar que en la vieja normalidad teníamos que pedir todo el tiempo a los alumnos que se callen, que hagan silencio, y ahora hay que autorizar el micrófono y decir, a ver, alguien. Por favor. Cambió. Oye, Eduardo, yo solo, a mí me llamó la atención el periodo que tú presentas. Uh-huh. Y si bien tú te centras como en estos movimientos, o sea, en los movimientos corporales o en la gimnasia, yo no sé si has logrado mapear los deportes, como el rol de los deportes también, no sé si la educación del cuerpo propiamente tal, pero quizás en ese sentido, como en ese escenario también. ¿Cuál fue el rol de los deportes, más allá de la educación física, o quizás en vínculo con la educación física, en esta construcción de la gramática de lo corporal? Te voy a responder, sí, que de hecho cuando pensaba en qué presentar así de imágenes de fondo, elegí estas, y las que dejé de lado eran sobre también imágenes de los primeros deportes y demás. Así que ya estamos dando puntapié a la siguiente conversatorio en la próxima pandemia, con lo que voy a decirles ahora. Tengo, así como hice este trabajo en esa estadía académica que hice en el Instituto Nacional Superior de Educación Física en Francia, un año antes había ido al Comité Olímpico Internacional en Lausana, en Suiza, al archivo de imágenes cinematográficas, y procuré más o menos lo mismo que hoy el mismo bichito curioso de buscar los más antiguos. Hice lo mismo con las imágenes de los primeros Juegos Olímpicos.
bajo la hipótesis de que los Juegos Olímpicos hasta Berlín de 1936 eran otra cosa, ¿no? Básicamente se las entendía como otra cosa, tenían otros sentidos y demás, por lo menos en términos de registro documental visual. ¿Por qué hasta Berlín del 36? Porque Berlín del 36, con Leni Riefenstahl a la cabeza, la famosa directora que producía documentales para el nazismo, lo que hace es inventar una serie de tecnologías que lo que hacen es configurar la mirada, o sea, cómo ver el deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que recién les decía, bueno, para pensar estas imágenes, de las grandes técnicas cinematográficas, que son el plano, el encuadre y el montaje, la verdad es que hay una sola que podemos pensar, que es el montaje. O sea, ¿por qué yo pongo esta imagen antes que esta? ¿No? ¿Por qué esta idea? ¿Por qué el ralenti después de... o sea, ¿por qué el slow motion después de la imagen normal y no al revés? Digo, eso es un montaje. ¿Por qué elijo una? Lo que trabajé ahí cuando analicé las imágenes anteriores de Leni Riefenstahl, porque Leni Riefenstahl lo que hace es inventar una serie de tecnologías para registrar la cámara. Entonces, establece una suerte de guión de cómo tiene que ser registrado cada deporte. Y inventa imágenes subacuáticas, inventa imágenes aéreas, decide, por ejemplo, que la cámara para el salto en alto tiene que estar en una fosa, así da mucho mayor la amplitud del cuadro del salto, y no, bueno, elige si la filmación va a ser en picado o en contrapicado, de arriba para abajo, de abajo para arriba, hace todo un guión anterior. Y ahí establece algo de lo cual hoy, digo, prendemos la tele, cualquier canal de televisión deportivo está ahí en pantalla, que es que existe un protocolo. O sea, seguramente todos lo vemos y demás, digo, hay un protocolo de cuando en un partido de fútbol, cuándo salen a la cancha, cuánto tiene que durar el himno, qué tienen que hacer, todo eso está protocolizado. Y está protocolizado también, por ejemplo, qué pasa cuándo se pasan las repeticiones. No sé si les pasa acá en Argentina, cada tanto la selección argentina tiene que recaudar fondos, porque siempre hay deuda y se va a jugar a la India, se va a jugar a Tailandia para recaudar fondos, y la televisión local, y uno ve el partido y parece que están mostrándole otra cosa, nunca te pasan la repetición de si fue penal o no fue penal, te muestran, bueno, eso es porque también hemos entrenado una manera, o vamos a decirlo así, hemos entrenado el ojo para ver las cosas de una determinada manera. Respecto particularmente de tu pregunta, lo que aparece en esas imágenes antes de 1936, incluso podemos ponerlo un poco antes, en Los Ángeles en 32 ya hay también varias cosas, vamos a decir así, entre 1910 y 1920, lo que aparece son imágenes donde lo que se pondera es una competición por sobre las otras, es una competición mucho más que las otras. ¿Cuál es esa competición? Una competición que ya no está más, que es la competición de gimnasia. A ver, no está lo que, no piensen lo que hoy llamamos gimnasia olímpica, no tiene nada que ver eso. ¿Qué era lo que se hacía en esa gimnasia? Muchos cuerpos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y cuando nosotros decimos el método sueco, el método alemán, el método italiano, todo eso que le estoy diciendo, es porque hubo medalla olímpica de eso. ¿Y qué se medía? ¿Cuántos cuerpos masivamente pueden hacer lo mismo sin errores? O sea, el mejor método no es el que entrena más fuerte, el que hace saltar más alto o el que hace correr más rápido. Es el que todos consiguen hacer lo mismo al mismo tiempo y sin errores. Insisto, tienen ustedes que, para esto que les estoy diciendo, tienen que pensar en unos Juegos Olímpicos antes de ser científicos. Esto lo que acabo de decir entre muchas comillas. Yo lamentablemente elegí no ponerlo, también por cierto miedo de la transmisión de estas imágenes, porque tuve que firmar una serie de papeles de acuerdo para poder me cedan esas imágenes, pero en los primeros Juegos Olímpicos había carrera de embolsados. Así se llaman en Chile, carrera de embolsados. ¿Vieron? Se juega infantil que se ponen en bolsa. Había carrera de embolsados. De sacos. De sacos, bien. Además de, por supuesto, había medalla olímpica de escultura, de pintura, de cosas que ya no están más. Pero digo, la carrera, lo que hoy llamamos carrera de obstáculos, esa que tiene la fosa y demás, tenían que treparse en una pared. Lo más cercano a lo que vemos esos juegos por Netflix y demás, que compite gente como Titan y todas esas. Digo,
o tener que pasar por adentro de un barril tipo el Chavo del Ocho. Esas eran cosas que eran Juegos Olímpicos. Hasta que en un momento se dijo, bueno, es importante no solamente ver quién gana la medalla de oro, sino qué nación es más fuerte. Empiezan a contarse las medallas de oro. Y empieza a verse eso. Pero empiezan a decir, bueno, pará. Si yo quiero saber cuál es la nación más rápida, más fuerte o demás, tengo que protocolizar eso y establecer récords. Y tengo que decir, para que un récord sea así, no es correr de acá hasta allá. Es correr 100 metros que sean 100 metros, que yo lo puedo hacer acá, como pasa ahora. No sé si han visto que hay competiciones en atletismo que compiten al mismo tiempo en distintos lugares. La tecnología ha hecho esa maravilla, ¿no? No sé si han visto las nuevas competiciones, carreras de 100 metros, yo la hago acá en Buenos Aires, ustedes ahí en Santiago o donde se encuentren, y si protocolizamos todo, podemos saber quién ganó la carrera. O sea, porque estamos corriendo lo mismo, con la misma medición del viento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para responder a tu pregunta, lo importante, lo primero que hay para decir es que los deportes tienen su historia particular, claramente, desde un punto de vista social, económico, como fenómeno social, pero hay algunas relaciones que son interesantes, que lo que hoy llamamos el gran evento deportivo, los Juegos Olímpicos, tienen en su base mucho de la gimnasia y mucho de la educación física, porque los argumentos que usó Pierre de Coubertin para conseguir el rédito político y poder establecer los Juegos Olímpicos fueron los mismos que se utilizaban en la educación física oficial francesa, ¿no? Esta idea de solidaridad, la unión de los pueblos, todo eso estaba inscripto en un sentido estatal. Entonces, es cierto que cada una de esas tiene sus historias particulares, pero lo cierto es que hay como una serie de cuestiones que se reproducen. Y, entre otras, estos dos pilares que yo les intento sostener. El rol del Estado, porque lo importante en todo caso era representar al Estado, a los Estados-nación, y el criterio científico. Eso fue lo que configuró lo que hoy llamamos deporte, que en sus inicios tenía mucho más que ver con competiciones, juegos competitivos, y esas variables que a veces usamos los profesores de educación física para, cuando no sabemos cómo nombrar, empezamos a inventar nombres. Buenísimo. Bueno, yo tengo varias más. ¿Sí? No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario o alguna pregunta. Sigue abierta la palabra. Eduardo, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, me gustó mucho la presentación y también cómo fuiste, esta búsqueda que tenías con el cine, muy particular. Y repetiste harto en tu charla el tema de la homogeneidad y de la simultaneidad. Y bueno, me acordé, y quizás los más jóvenes que están en esta charla lo vivieron como alumnos, cuando los profesores de educación física en los colegios teníamos que armar estos actos de fin de año y que muchas veces se basaban en eso, en esta como de que todos hagan lo mismo y al mismo tiempo y esa como suerte de perfección ante los ojos del resto. Y lo que estaba bien era si lo hacían todos igual y todo al mismo tiempo. A veces usábamos los pitos para tratar de darle mayor incluso orden y al pitazo hacen todos esto y al pitazo hacen todos estos otros. Bueno, muchas veces me tocó hacerlo y me sentía un tanto estúpido, pero bueno, era parte del juego. Y ahora último, no sé si es ahora último en realidad, pero en redes sociales se ve bastante que lo hacen y siguen reproduciendo eso, no sé si en China, ¿sí? Lo que pasa es que uno ve las caras de los niñitos y decir hacer en China, pero y en redes sociales y a la gente, fíjate lo que me pasa a mí ahora, que me lo mandan como diciéndome, mira Juan Pablo, qué increíble esto, qué bueno, qué bonito, y a mí como que no me gusta mucho, entonces como digo, gracias, sí, están locos estos chinos, digo yo, con cariño por favor, no se malinterprete, ¿cuánto habrán estado entrenando esto? ¿Lo habrán pasado bien los niños? Entonces, quería saber si es que esto que has estado tú investigando y que hoy día yo todavía lo veo reproducirse, por ejemplo, en esos videos en que aparecen estos niños, creo que son chinos, haciendo
estas danzas, a veces con balones, sin balones, pero todos haciéndolo igual y simultáneamente, ya me imagino cuando uno se debe equivocar. Yo no sé qué pasará ahí. Esa es la parte del video que no sale. La familia tampoco sabe qué pasó con ese chico. Bueno, te quería preguntar tu opinión y si es que habías mirado ese fenómeno que hoy día en la actualidad también está ocurriendo. Eso. Bien, gracias Juan Pablo. A ver, algunas cuestiones. Me hiciste acordar, el año pasado, en la vieja normalidad, fui invitado a Ecuador a un congreso y tengo algunos trabajos de lo que aquí en Argentina se conoce como la fiesta de la educación física, que es eso que estás diciendo, digo, en el estadio de River Plate, 60.000 personas, incluso el presidente de la nación, digo, cosas que hoy serían impensadas, ¿no? Una fiesta de la educación física, 60.000 personas pagando entrada para ver a muchas personas haciendo lo mismo al mismo tiempo en todo el campo de juego y demás. Y les contaba todo esto y me decían, pero esa es la propuesta que tiene, porque ahí se cambió el currículum y se puso la cultura física, y en Ecuador se está, digo, no te vayas tan lejos, en lugares cercanos se está queriendo imponer, y hay mucha gente que estaría muy, muy de acuerdo. Por eso, al principio cuando arrancaste y hablabas en pasado, se usabas, yo decía, no es tan pasado. Acá en Argentina, antes de darte una respuesta concreta, acá en Argentina, eso se agotó, o eso su punto culmine, y después ya se empezó a agotar, tuvo que ver con el Mundial de Fútbol de 1978, que la presentación estuvo hecha de esta manera, y la presentación estuvo hecha por profesores de educación física y estudiantes de educación física. Si después quieren, busquen en YouTube la presentación del Mundial 78, piensen ustedes, gobierno militar en la Argentina, entonces con marchas militares, digo, pueden imaginarse claramente hacia dónde cómo eran las imágenes, y después de eso, al retorno de la democracia, todo eso como que quedó muy pegado a la figura de lo que pasó en la dictadura, y por suerte se fue abandonando. O sea, no solo por esa asociación, sino también porque es una práctica, vamos a decir así, que ya quedó en desuso. Dos cositas para decir teóricamente al respecto. La primera, que no es menor. Al principio me llamó la atención cuando hablabas en pasado, porque decías, antes nos preparábamos todo para la muestra de gimnasia. En Argentina se sigue haciendo algo que yo creo que es una de las peores prácticas que tiene la educación física. No por maldad, o sea, no es porque... que tiene que ver con las muestras de fin de año de gimnasia, ¿no? Entonces, a fin de año, los alumnos muestran a los padres lo que hicieron. Es una pura mentira, porque no es lo que hicieron en las clases de educación física. Se prepara en las clases para mostrar una ficción. Porque no es la muestra de la disciplina. Si fuese lo que hacemos durante el año, está bien, porque está muy bien que la comunidad escolar conozca lo que haga. Pero la verdad es que se prepara entonces es una ficción. Esa idea de mostración, de mostrar, es constitutiva de la educación física. La principal didáctica de la educación física es la mostración, mostrar. De hecho, una de las mejores cosas que ha tenido la pandemia, si es que puede haber cosas buenas, lamentablemente por todo lo que ha pasado, tiene que ver con cierta eliminación de la fisicalidad del cuerpo. O sea, el cuerpo puede ser algo virtual, podemos movernos sin tener que estar presentes, aunque eso no significa que sea mejor. Lo que quiero decir es, mostró que se puede, ¿no? Y lo otro es que no es necesario mostrar una actividad física, se puede explicar. Por lo menos eso yo lo veo con muchos estudiantes de primaria en Argentina, donde maestras, profesores y profesoras, profes, como hoy Juan Pablo retomaba ese apelo bien característico nuestro, explican con palabras, con un audio, no con un video, con un audio, y se puede hacer educación física con la palabra, no es necesario mostrar, que es algo muy característico de la educación física. Entonces, una primera cuestión tiene que ver con eso. Está inscripta en la idea de educación física que hay que mostrar algo. El problema es que esa mostración en general es, por lo menos en esos actos, es frontal, o sea, es hacia un público, dándole la espalda a los compañeros, bajo la orden de un docente. Tiene toda una serie de características que de pedagógica, por lo menos me resisto a creer. La otra cuestión, vos retomabas esto de homogeneidad y simultaneidad, es que en general ese tipo de muestras, por lo menos en grandes eventos nacionales, que nos hacen pensar mucho
en los 40 y las épocas, los 30, los 40, las épocas fascistas y los totalitarismos, que tiene que ver con esa homogeneidad y simultaneidad. Lo que presuponen es la construcción de un cuerpo universal, que universalmente todos tengamos la misma estética, seamos iguales políticamente y demás. Ahora, lo que es interesante, y esto sí he desarrollado en algunas investigaciones, es que son siempre universalismos locales. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Esa universalidad es chilena, esa universalidad es argentina, que es la misma, ¿no? O sea, a mí me resultaba, yo trabajé mucho con los inicios de la educación física argentina, que era todo el tiempo reivindicar lo argentino con autores extranjeros. O sea, porque los primeros maestros eran todos extranjeros, los fisiólogos todos extranjeros. Y esa idea también, ¿no? Esta idea de educar al cuerpo correcto argentino, y es una idea universal, pero con apelativos locales. Entonces, ahí lo que me parece interesante es, más allá de las técnicas de movimiento que se reprodujeron, son los discursos que vienen acompañados con todo eso. Es un ejercicio interesante porque lo he hecho, por supuesto que uno usa sus clases como laboratorio, que intenten todos hacer lo mismo al mismo tiempo. O sea, porque tampoco tiene que significar que cada uno haga lo que quiera. No, es interesante ver y tratar de coordinar los movimientos. La danza se basa en eso, digo. Ahora, el problema es que eso sea el mejor método, el problema es que ese sea el único método. Y en todo caso, lo interesante sería pensar qué discursos ampararon a esos universalismos locales que hicieron creer que existe tal cosa como un cuerpo correcto chileno, argentino o lo que sea, porque ahí a mí me gusta una frase de Carlos Escliar, que es un educador, un brillante educador argentino que trabaja en varias cosas, entre otras sobre discapacidad, que él sostiene que es justamente, no es lo normal lo que configura lo anormal, sino lo anormal, lo que nombramos anormal, lo que me permite a mí reafirmarme como normal. Y en todo caso, el salirse de la norma está mal visto. Yo reivindico un poco porque después de todo los que triunfan en las técnicas del cuerpo son aquellos que salen de la norma. Entonces, habría que ver más la normalidad no como algo que sale de la norma, sino como aquello que hay que seguir desarrollando, ¿no? Súper. Gracias, Eduardo. Carolina, adelante. Eduardo, yo quiero hacerte una pregunta, pero va como a las artes marciales. Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos conocimiento que las artes marciales en Oriente, más que nada en Corea, es parte de la pedagogía de la educación física que en ellos, o en China, por ejemplo. Pero si lo traemos a Occidente, ¿es una buena estrategia en educación física las artes marciales? Ya que si la miramos desde el aspecto marcial, del entrenamiento mental, que también es el entrenamiento del movimiento, los movimientos de coordinación, son hartas, un conjunto. Entonces, yo tengo entendido que en Brasil lo tienen como parte de su currículum en educación física, si no me equivoco. Pero sería como aplicable en Latinoamérica o no sé, Chile, porque son talleres extraprogramáticos, pero no se toma como algo del currículum chileno. No sé si en Argentina también, pero... Y encuentro que se está masificando bastante, sobre todo desde Oriente a Occidente. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto de eso. Gracias, Carolina. A ver, primero una pequeña separación, las voy a meter en la misma bolsa, pero no son lo mismo, entre artes marciales y luchas, ¿no? Voy a hablar de las luchas, que no es lo mismo, pero hacia donde voy tienen una relación, ¿no? Quería hacer esa aclaración. Viví 2 años en Brasil. En Brasil los contenidos de la educación física son 5, la verdad que no sé en Chile. En Argentina son juego, gimnasia y deporte. En Brasil son 5, juego, gimnasia y deporte, danza y luchas. Por lo que tengo entendido en Chile son juego, gimnasia, deporte y danza. Sí. Estoy en lo correcto. Y a mí me interesó, ¿no? Eso de luchas. ¿Por qué? Primero, porque la historia de la educación física argentina, yo, hice mi doctorado acá y me fui a hacer un postdoctorado 2 años a Brasil, en Minas Gerais. Y yo lo que veía es mucha presencia de las luchas, no de artes marciales, de lucha, esgrima, tiro y jiu-jitsu y boxeo, esas 4,
muy presentes. De hecho, el padre de la educación física argentina, Romero Brest, tiene un libro que habla del boxeo e intentó de alguna manera sumar el boxeo a las clases de educación física, pero siempre quedó de lado. El criterio para eso, y con esto respondo también por qué el criterio de por qué la educación física es reacia a incorporar a las artes marciales, es porque no son científicos, o no responden a los cánones de lo que entendemos por científico. Y todo ese sentido espiritual, que concuerdo, sería muy interesante para pensar la educación física, no responde a los cánones de ciencia modernos que estamos acostumbrados a pensar. Con lo cual, a mí lo que me parece interesante es, voy a decir algo que al mismo tiempo, o sea, voy a afirmar algo que al mismo tiempo es un peligro. Es cómo hacemos para occidentalizar algo, esto es, para hacer contingente una práctica elaborada en otro contexto. El sentido de espíritu oriental es muy distinto del sentido occidental. Mira, hoy, más temprano, defendió una colega que en su tesis de maestría, fui el director, en el cual analiza la occidentalización de la idea de cuerpo en el yoga. O sea, cómo se trajo y cómo se tradujo muchas de las palabras y cosas asociadas. Yo lo que ella exponía, y lo hemos charlado varias veces, es esa occidentalización, vamos a decirlo de una manera lisa y llana, esa occidentalización hace perder cierta originalidad. O sea, lo que hacemos acá en yoga no es lo que se hace allá. Ahora bien, eso no significa que por eso sea algo peor, ¿no? Implica que tengamos que ver que toda práctica sufre circulaciones, sufre traducciones y demás. Todo esto para indicarte que, primero, mi postura al respecto de todo esto tiene que ver con, si la idea es que la educación física intente reproducir el original, te diría que no va a dar cierto. Ojalá me equivoque, ¿no? O sea, no es que digo que estén mal, digo que no da cierto cuando la educación física retoma algo totalmente externo y lo trata de traducir a sus propias palabras. Ahora, si por el contrario tomamos técnicas de otras áreas que pueden ser, en el caso de la educación física argentina, por ejemplo, la danza no es de la educación física, o el circo. Si tomamos técnicas del circo, por ejemplo, y las argumentamos para la educación física, ahí te digo que sí. O sea, no cuando tomamos prácticas, sino cuando tomamos técnicas. ¿Por qué? Porque ahí podemos realmente poner los puntos sobre las IES, vamos a decir así. Vamos a poder ver, no que existe una versión original y de que si... ¿Qué arte marcial practicas, Carolina? Si lo pongo como ejemplo. ¿Arte marcial como práctica? Sí, pero ¿cuál? Yo soy taekwondista. Bien, Lo mío el es taekwondo, por ejemplo. Ujú. Vos sabés bien, por ejemplo, el taekwondo tiene, entre varias, pero tiene dos grandes tradiciones, por ejemplo, en términos de competencia, de institucionalización, tienen distintas filosofías. Si vos traes el taekwondo a la educación física así a seca, importás discusiones que no son nuestras. Ujú. Ahora, no es lo mismo que si vos agarrás y decís, esta técnica que es del taekwondo, del jiu-jitsu, del reiki o donde sea, y la aplicás al contexto de la educación física. Entonces, yo lo que digo es, en este sentido, las prácticas de la educación física son de por sí particulares. Intentar traer otras prácticas, lo que ha devenido es en esa sensación histórica de la educación física de nos invaden otros saberes, ¿no? Te lo traspolo, pero para que se entienda. Es como la idea de salud. Yo soy muy crítico de la idea de que los profesionales de educación física somos, así a secas, lo voy a decir, agentes de salud. Porque cuando vos decís salud, estás pensando en cómo opera la salud médica. O sea, la medicina ha definido un concepto de salud. Y la salud de la educación física no tiene que ver con esa salud médica. Porque no le damos el alta a nadie. Porque no operamos sobre esa idea de salud. Con esto no quiero decir que la educación física no trabaje con cuestiones de salud. Sí, pero no es esa salud. Entonces tenemos que pensar no en traer cuestiones de otras prácticas, sino cómo significamos técnicas que pueden servir, de las artes marciales, de la salud, del circo, en el caso de la educación física argentina, de la danza. Y en todo caso, sí, claramente que puede sentir.
A ver, con esto cierro el ejemplo. En el caso de algo que me toca más de cerca por discusiones acá en Argentina. Hay varias ideas que hablan de incorporar la danza a la educación física. Yo soy bastante reacio con eso. ¿Por qué? Porque traspolar la danza a la educación física lo que hace es quitarle todo lo performativo, la cuestión cultural que puede tener la danza. Ahora, eso no significa que en educación física no utilicemos muchas de las muy buenas técnicas que tiene la danza para educar los cuerpos. Lo hacemos muchas veces sin saberlo, pero habría que verlo. Entonces, yo diría no confundir las prácticas que tienen su propia tradición, que tienen su propio lenguaje y demás, con tomar técnicas. Eso, insisto, siempre partiendo de la educación física. Ahora, si fuera de la educación física alguien quiere practicar taekwondo y demás y seguir una filosofía de vida, está bien. Yo estoy hablando desde la educación física, ¿no? Eso que quede bien claro. Gracias, Eduardo. Por favor. Ahí me parece que Ayelén está levantando la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Perdón, Ayelén, dale. Gracias. Ayelén y luego Ricardo. No sé si hay otra más, la podemos anotar. ¿No? Dale. Ayelén, adelante, por favor. Bueno. No, en realidad me quedo pensando un poco también en algunas cosas que decía Juan Pablo cuando preguntaba recién. Digamos, por ahí un poco qué reflexión merece, en todo caso, respecto de la emoción en esta, digo, cuando vos mencionabas esto de cómo la educación física en algún punto regula los cuerpos y los haceres y los sentires y lo que se puede y lo que no, digamos, me quedé un poco pensando en respecto de regularlo de sentir. Porque también digo, actualmente por ahí nos encontramos con discusiones respecto de las emociones o de qué lugar tienen las emociones, particularmente en algunos deportes, como una cuestión, como algo que hay que administrar o gestionar. Pareciera que no nos funcionó anularlas, entonces ahora las tenemos que administrar. Casi para que no jodan. Entonces, bueno, era esto, como entrar, digo, ¿y qué lugar en ese sentido tiene la educación física? ¿Qué lugar le da la educación física o cómo podemos seguir pensando al disfrute? Porque podemos hacer una lista interminable de experiencias traumáticas, sobre todo los que andamos entre los 20 y los 40 años, de cuando no te salía, no sé, el saque en vóley, por decir algo. ¿Puedo complementar esa pregunta? Dale, Solange. Mi pregunta va dirigida a eso mismo. Por ejemplo, desde el lado chileno, en la educación física siempre se da que el 18 de septiembre, que es la festividad patria de Chile, se hace esta celebración y los profesores tenemos que enseñar los bailes típicos, crear coreografías, etc. Pero claro, yo desde mi experiencia de práctica también me pongo, quizás no desde el lado del profesor, sino como el niño en sí, que claro, quizás se aprende a bailar la cueca, pero en otro punto de vista, quizás culturalmente o desde sus expresiones, que era lo que decías tú, que es lo que tiene que recalcar la educación física, quizás no se está aflorando, quizás no está creciendo esas expresiones que para mí al menos es la educación física, esa es la clave de la educación física, lo que siente cada niño con su cuerpo. Quizás para algunos la educación física va a ser las técnicas del baile, para otros va a ser del 18 de septiembre, y quizás para otros solamente va a ser una ejecución de lo corporal, correr, trotar, etc. Entonces, ¿cómo separar estas dimensiones? Genial. Agradezco ambas intervenciones, ambas preguntas. Voy a intentar decir dos cosas diferentes. La primera, me gustó que traigan a colación la cuestión de las emociones, porque es una de las cuestiones que a veces queda fuera. Y eso de si antes las ocultábamos, ahora hay que gestionarlas. O sea, es control, pero de otra manera, un poco más light, o si vos querés más emprendedorismo, como les gusta ahora decir. Concuerdo totalmente ahí, Ayelén, con esa idea. A ver, así como trabajo en educación física, trabajo en historia de la educación, con gente de ciencias de la educación, y ahí desarrollamos un proyecto sobre historia de educación de las sensibilidades, junto con
Pablo Pino, Miriam Southwell, Silvia Serra, entre otros pedagogos argentinos. Una de las cuestiones que ahí me toca desarrollar en ese registro tiene que ver con, lo primero que habría que hacer es repensar los conceptos, ¿no? Ese siempre es un buen ejercicio. En general, a nosotros se nos habla de emociones o del sentir, que son cuestiones generalmente ligadas a una tradición biológica del cuerpo, a una cuestión fisicalista. O sea, los sentidos siempre están derivados de una cuestión física, y las emociones tienen que ver también con reacciones biológicas, bioquímicas, etc. Digo, cuando digo biológicas, entiendan el sentido amplio de lo que estoy queriendo decir. A nosotros nos gusta, por el contrario, más que hablar de sentimientos, sentidos, o de emocionalidad, nos gusta más hablar de sensibilidad y afecto. Afecto porque hay que ver las cosas que nos afectan, afecto porque tiene una afección que nos lleva a cierta movilización, o sea, a hacer algo, y sensibilidades, ¿por qué? Porque si yo les digo amor o odio, todos vamos a entender, todos los que estamos acá somos, 30 personas, vamos a entender de lo que estoy hablando. Ahora, todos entendemos lo mismo cuando decimos amor, todos sentimos, todos tenemos la sensibilidad por eso. Cuando yo les digo amor, la respuesta obviamente es no. Y eso tiene que ver más que con las emociones, como se nos trata todo el tiempo de reducir aquello que nosotros vamos sintiendo, tiene que ver con las sensibilidades, tiene que ver con la percepción de esas emociones, por cómo nos adentramos. Eso, la educación física, si no consigue romper con la idea de un cuerpo universal, nunca va a poder acceder a cuáles son las sensibilidades. O sea, ¿cómo para vos es esto de ser sensible por algo, sensibilizarte por algo? ¿Qué es el amor para vos? El amor, el odio, el enojo, etc. La escuela, y sobre todo la influencia neoliberal de la escuela, a partir de, yo creo, malas interpretaciones neurocientíficas sobre la aplicación en las escuelas, o sea, no tengo absolutamente nada contra la neurociencia, al contrario, creo que son muy importantes, pero sí tengo mis pruritos de que eso se universalice para todos los niños en las escuelas. Eso no tengo ninguna duda. Lo que hacen es homogeneizar, así como los cuerpos, decíamos antes, homogeneizar las cosas que sentimos, las emociones. Y lo que hay que hacer es volver a darle palabras a esas emociones que nos permitan dar cuenta de cómo nos sensibilizamos. Y en todo caso, eso no significa que cada uno haga lo que quiera porque le gusta o no le gusta, porque lo siente y todos esos discursos naif. Sino significa comprender qué sensibiliza, por qué la gente va al club, al gimnasio, por qué a alguien le gusta esto, por qué a alguien no le gusta esto, qué cosas son las que les gusta, qué cosas no les gustan. Entonces, una primera cuestión es no perder la batalla cultural por los conceptos y no dejar que nos sigan hablando de emociones cuando lo que hablamos nosotros es de sensibilidad. La otra parte de la pregunta, que tiene más que ver con lo de Solange, pero también responde a lo de Selene, es que históricamente la educación física no ha hablado ni de emociones, ni de afecciones, ni de sensibilidades, ni de sentires. Ha hablado de formación del carácter. Esa es la palabra que no he estudiado la historia chilena, pero apostaría a que también ha sido ahí utilizado esa idea. La formación del carácter primero tiene que ver, obviamente, con una versión masculina de esas emociones, una versión masculina de esas sensibilidades, porque también hay que decirlo, digo, en nuestras sociedades hay sensibilidades mejores y peores, ¿no? O sea, Rodrigo, por ejemplo, que trabaja en unas cuestiones de deporte, puede saber que boys don't cry, los muchachos no lloran, pero un hincha de fútbol, si sale campeón, está habilitado para llorar, o que en la iglesia se puede llorar, anda a llorar en la iglesia, no sé si en Chile se usa esa expresión, pero acá se usa también, o que todos valoremos el amor, pero llamemos hacer el amor a una práctica particular, que es un tipo de práctica que nos impediría decir tan públicamente, aunque sea transmitido por el Facebook Live, yo hago el amor con mis hijos, digo, y nos llamaría la atención porque hacemos el amor de muchas maneras, y reducimos el amor a una manera cuando decimos hacer el amor. Digo, entre una larga lista, etcétera, donde la sociedad lo que hace es coartar conceptualmente algunas de esas ideas. Históricamente, eso se ha llamado la formación del carácter en educación física,
y ha sido particularmente masculina, conservadora, clasista, binaria, heteronormativa, entre una larga lista, etcétera, que habría que poner en tela de juicio. En todo caso, no hemos tenido una sensibilidad, no digo ya chilena o argentina, una sensibilidad latinoamericana, modos de ser latinoamericanos que habría que en todo caso seguir insistiendo. Y en este sentido, cierro esta pregunta con esa idea de Solange, digo, pero para poder problematizarlo, ¿no? Porque crea tener una respuesta correcta a esto, de por qué seguimos aceptando que en los días de la tradición, como el 18 de septiembre en Chile, o podríamos pensar en el 9 de julio en Argentina y demás, se admita como más chileno la cueca que el funky, o que no sé qué cosas escuchan los adolescentes ahí, o el rap, o el trap, o cualquiera de esas cosas. ¿Por qué aceptamos que eso es más chileno o más argentino en el caso del folclore argentino? Digo, y lo aceptamos porque también hay ciertas cuestiones de conservación de la cultura que nos cuesta poner en tela de juicio. Y capaz que lo que dice la cueca no es representativo y podríamos agarrar un trap mucho más representativo de la sociedad chilena actual, y nos cuesta todo eso. La educación del cuerpo tiene todavía ciertas influencias de la base conservadora y nos cuesta muchas veces ayornar ciertas cuestiones. Por ejemplo, de qué la danza nacional, entre otras cuestiones. Eso, por ahora. Súper. Yo sé que tú tienes una actividad, Eduardo, pronto, así que le doy la palabra a Ricardo, entendiendo que son las 18:35, para que también tú gestiones tu tiempo ahí, Eduardo, para que no te compliquemos con tu próximo compromiso. Dale, gracias. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Ricardo Wally de Mendoza, Eduardo, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me gustó mucho, muy original el acercamiento que haces desde campo cinematográfico. Y entiendo el planteo, ¿sí? Y comparto esta crítica a los modelos reproductivos, particularmente al plagio de un original, ¿no? Ahora, si la educación física como educación del cuerpo o del cuerpo en movimiento, si se quiere, debiera llevarnos, digamos, al mejor original de uno mismo, ¿sí? ¿Cuál sería para vos un enfoque más apropiado para que sea contemporáneo? Digamos, ponerle la motricidad humana de Manuel Sergio, o la autonomía de Gerda Alexander, no sé, ¿cuál dirías vos que podría llegar a acercarse a una educación física de lo que debería ser? Gracias, Ricardo. No sé si te congeló la imagen o terminaste de hacer la pregunta. No, listo. Ah, perfecto. Pues justo se congeló la imagen, no sabía si sigue. Gracias por la intervención. A ver, un par de cuestiones. La primera, yo creo que hay ciertas lecturas sobre la motricidad humana que pueden encontrar en Manuel Sergio o en varios otros que tienen una potencialidad siempre y cuando no las leamos en términos de una universalización. Por eso a mí me gustó y al mismo tiempo como me alertó esa idea de buscar como el original de cada uno, ¿no? O sea, me parece que es una buena figura, ¿no? O sea, como encontrar qué es lo que nos gusta, por qué nos gusta movernos de una manera, por qué no nos gusta movernos de otra, me parece importante, siempre y cuando eso no lo naturalicemos, o sea, siempre y cuando la respuesta a eso no termine siendo como que hay algo efectivamente que nos mueve a movernos. Cuando te escuchaba, a mí se me venía a la mente una frase, capaz que está influenciada también por la respuesta a la pregunta anterior,
Pero una idea de Hannah Arendt, una filósofa alemana muy importante, muy interesante, que ella decía que mientras la escuela tiene que ser conservadora, la educación tiene que ser revolucionaria o tiene que ser política y demás. ¿Qué quiero decir con esto y por qué lo traigo a tu pregunta? Porque me parece que la educación física, como cualquier manera educativa institucionalizada, tiene que saber conjugar entre ciertas ideas conservadoras, en este caso podría decir ciertas tradiciones de movimiento, como vos lo has nombrado. No me gusta decir cuál es la correcta o cuál no. Quien quiera leer mis textos se va a dar cuenta rápidamente cuál tradición sirve y cuál no, cuál me sirve, ¿no? A mí, y cuál no. Pero al mismo tiempo tiene que ser de alguna manera revolucionaria, o la frase que usa Arendt es radical, tiene que ser radicalizar su tiempo. Y lo digo esto porque es buena la pregunta, pero va a ser mala la respuesta en el sentido de cualquier respuesta que yo dé es universalizadora, o sea, porque no conozco tu contexto en Mendoza, no sé alumnos para qué edad, o sea, y entonces yo preferiría salirme de esa pregunta diciendo que una buena educación física debiera ser la que contemple esta cuestión de conservar la cultura, saber qué es una cueca, para usar el ejemplo de Solange, pero al mismo tiempo radicalizar esa cultura y tratar de generar sujetos políticos que mantengan lo que la sociedad quiere mantener y cambien lo que la sociedad quiere cambiar. El gran problema de la escuela es que se ha tornado uno de los grandes, no quiero decir con esto que la escuela hay que abolirla, ni mucho menos al contrario, es que se ha priorizado la versión conservadora de la cultura y no la cuestión radicalizadora que muestre las falencias de la sociedad. Digo, a las generaciones que vienen hoy en las escuelas, curricularmente les presentamos lo bueno de nuestras sociedades y en la historia algunas cosas malas que han pasado y demás. Y no mostramos, por ejemplo, digo, en matemática, en física y demás, los errores que han tenido matemáticos y físicos. O sea, donde no han tenido éxito. O sea, hay miles de matemáticos que han pasado años de su vida para llegar a la respuesta incorrecta. Ahora, ¿alguno puede poner en tela de juicio que la respuesta correcta fue también gracias a ellos? Gracias a que los caminos que siguieron alguien se tuvo que equivocar. Bueno, yo creo que un poco, retomando estos ejemplos más generales de la educación, como la educación como gesto político radical y la escolarización como gesto político conservador, yo creo que también tiene que ver esto con qué métodos utilizar en la educación física. Hay cosas que yo leo porque trabajo mucho con manuales de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que la gran mayoría vamos a estar diciendo cómo puede ser que se piense esto. Pero por otro lado también está bueno ver qué se hizo, cómo se educaba antes. Decir, miren, así se educaba y mostrar los ejercicios calisténicos, mostrar todo ese tipo de cuestiones de cómo se hacía. Esto que les decía antes, ese experimento de hagamos todos al mismo tiempo una sesión de gimnasia danesa y una gimnasia sueca y veamos qué diferencia hay entre una de la otra. No para que ese sea el modelo, el gran problema es tratar de dar una respuesta que se torne un modelo. Y entonces los modelos son universales y como no conozco a tu realidad contextual, cualquier respuesta termina siendo universal y termina cayendo en lo que intento marcar, que el gran problema del cuerpo en la educación física es y ha sido universalizarlo, es y ha sido tomar una idea de un cuerpo homogéneo. No tanto por ese cuerpo en sí, sino por todo aquello que tuvo implicaciones. El cuerpo de la educación física es masculino, dejando lugar a la mujer en un segundo orden. El cuerpo de la educación física es heterosexual, es normativo, es binario, es racista, es racial también, etcétera, etcétera. Digo, podría estar en una larga lista, etcétera. Cualquier respuesta, caemos en ese saco que intento salir. Y en todo caso, lo que hay que pensar es todo el tiempo conjugar entre cierto sentido conservador y cierto sentido radical para educar. Gracias, Eduardo. Ya para cerrar, 2 minutos. Mira, aquí hay escritas dos preguntas. En el fondo, una que es de Hugo Vargas, que se asociaba, creo, al
al vínculo entre lo occidental y lo oriental, que te preguntaba, creo que también como modo de comentario, si es que en el fondo la educación física termina siendo una especie de sincretismo. Y otra pregunta dice, ¿cuál crees que es el desafío para los profesores de educación física en torno al cuerpo? Y en el fondo, ¿por qué crees que la educación física ha sido más leída desde las ciencias biológicas que desde otro lugar? Y ahora acaba de aparecer otra de Cristian. ¿Cómo incluirías en este sentido el enfoque de género en la educación física? ¿Sí? En esas 3 pequeñas preguntas, 2 minutos. Pequeña. ¿Puedo Gracias. argumentar mi pregunta? Dale, Natalia, claro. Como para, en ese contexto, el desafío que tendrían los profesores en torno al cuerpo la hice porque hace un tiempo leí un artículo que decía que los profesores de educación física eran los llamados a educar sobre el cuerpo y a hacer todo lo que mencionabas de la gramática corporal. Y en base a eso, ¿cómo crees que debería reconfigurarse el cuerpo? ¿Cómo ustedes como educadores deberían llevarlo a cabo en las aulas? Y también, ¿cómo crees que, bueno, nosotros y ustedes también desde las ciencias sociales podríamos generar un aporte para eso, hablando de estudios que se puedan generar en esa área, como sociólogos, psicólogos, que también somos partes como de estos escenarios que en el fondo se generan en la dinámica del cuerpo, ¿ya? Y eso, cómo en el fondo convive lo normal versus lo natural, como para complementar la pregunta. Como para tener 2 minutos. A ver, voy a tratar de decir algo, arranco por esta pregunta de Natalia. Lo primero, yo no creo que la educación física haya sido más leída desde las ciencias biológicas. Para nada. De hecho, la educación física ha sido siempre más leída de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, en el sentido de una educación, transmisión, eso siempre ha sido así. Ahora, que esa educación física ya se ha argumentado científicamente y que ese paradigma científico haya priorizado a la ciencia biológica sobre la social, yo te digo que sí. Y entonces ahí se ha fisicalizado el cuerpo de la educación física, se lo ha biologizado. Pero la educación física es una disciplina social. Inclusive podría avanzar un poco más, esto es muchísimo más largo, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, de que lo que llamamos ciencia biológica es una ciencia social, en sus orígenes y demás. El gran problema de todo esto es de qué ciencia estamos hablando, no de si ciencia biológica o ciencia social, sino de quién determina qué es lo científico. El gran problema de esto es por qué para nuestra sociedad lo que diga la ciencia biológica tiene más peso que lo que diga la ciencia social. O sea, fíjense ustedes lo que está pasando con esta pandemia. Un biólogo, alguien de la epidemiología biológica, se lo escucha más que alguien que puede comprender la sociedad. Yo no estoy queriendo decir que eso esté mal. Yo lo que quiero decir es, ponderamos un tipo de ciencia sobre el otro. Ese es mi problema. ¿Sí? Yo creo que más que ciencia biológica o ciencia social, hay ciencia. Y hay que discutir de qué ciencia estamos hablando. Hay cosas que yo hago que retomo cuestiones. El trabajo que fui a hacer a Brasil era sobre análisis de los discursos eugenésicos de mejoramiento de la raza. El discurso eugenésico es un excelente ejemplo para decir, ¿es un discurso biológico? Bueno, intentaban pensar la raza biológica. Sí, pero todas las acciones eran políticas, todo era social. Entonces, digo, para cerrar un poco esta pregunta, digo, no porque la vaya a cerrar, sino porque es muchísimo más larga y vale la pena. Yo creo que la razón por la que se ha leído más a la educación física de las ciencias biológicas tiene que ver con que la educación física ha ponderado históricamente su saber a algo científico sin nunca del todo definirlo. O sea, se ha plegado a lo que la ciencia ha dicho sobre el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, discursos sobre la salud son más importantes para la educación física que un discurso pedagógico. Hoy los estudiantes se preocupan más por saber cosas sobre calidad de vida en términos de salud biológica que de pedagógica. Yo creo que eso tiene que ver con un canon de cómo se ordena en nuestra sociedad la ciencia. De que hoy vos decís salud o decís educación, y me parece que pesa más la salud que la educación. O sea, tiene que ver con órdenes sociales. Sobre Cristian, que decía, perdón Natalia que tenga que ir rápido, vale mucho más la pregunta para charlar, vale una charla entera, pero bueno, también la de Cristian, por supuesto, cómo incluir el enfoque de género en la educación física. Mira, el otro día, el sábado,
me invitaron a charla sobre cuerpo y educación física. Ahí te veo, Cristian. Que la pueden buscar por YouTube. Estuvo buenísima. O sea, sacando mi participación, estuvo buenísima. Participé yo como alguien de las ciencias sociales de la educación física, una militante contra la gordofobia, un militante a favor de las personas con discapacidad en la educación física, y una militante de lo que se conoce la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral en Argentina. Unos debates, la verdad que quedé como re feliz, y lo pueden buscar. De ahí una de las cosas que se afirmaba, yo también coincidía con eso, es que el problema no es como generalmente se trata de resolver, bueno, entonces no separamos nenes de nenas. Esa es una manera de resolver el problema, pero no estaría mal. O sea, ¿por qué no podemos pensar prácticas si la sociedad las separa? Digo, si prendemos la televisión y vemos deportes separados, penes y vaginas por un lado. El problema es que ese sea el único criterio, o que ese criterio sea más importante que otros. El problema es el gol de las nenas vale doble. El problema es la tiene que tocar una mujer para que valga el gol. El problema es todo eso otro que se va configurando. El gordo o la gorda van al arco. Digo, podría hacer un decálogo, un manual de todas las frases que utiliza la educación física para reafirmar una normalidad y dejar de lado esas anormalidades. En el caso de la relación de género, mira, si la educación física está llamada a ser la disciplina que va a pensar el cuerpo en la escuela, cosa que no es del todo cierto, hay educación del cuerpo también en la clase de matemática. Todos callados, pasivos, sentaditos, es una clase mucho más productiva que la nuestra en términos de educación del cuerpo. Pero si nosotros estamos llamados a ser los que van a educar el cuerpo, bueno, no todo lo que tenemos que hacer es práctico. A ver, todo lo que hacemos es práctico y teórico a la vez, pero quiero decir, pongamos en tela de juicio qué cuerpos son los correctos para cada deporte, pongamos en tela de juicio qué aparecen en las notas periodísticas sobre los deportes. Tengo, como si fuese mía, ¿no? Una querida compañera, de la cual soy el director de su investigación, pero tiene total autonomía, desarrolló una investigación con deportistas adolescentes de qué era un cuerpo correcto para mujeres adolescentes, ¿no? Y aparecían ahí un montón de contenidos sexistas sobre el cuerpo de la mujer, y después cuando analizaron una serie de recortes periodísticos, van a ver que de las notas sobre una mujer deportista aparecen connotaciones sobre su cuerpo, si es linda, si no, si es flaca, si tiene buen culo, si no, cosa que no aparece cuando aparecen de los hombres. Bueno, ¿y qué estamos haciendo que no tematizamos todo eso? Eso respecto a la binariedad, si vos querés. Ni hablar de las disidencias sexuales o de las otredades, digo, ni hablar de que la cuestión anatómica, que no está mal que empecemos a llamar separación entre penes y vagina, no entre hombres y mujeres, porque ahí las connotaciones son mucho más diversas. Y no hay ningún problema, porque son partes anatómicas, digo, por supuesto esto estoy hablando en contextos más de adultos, pero es importante también ver que hay otras posibilidades con sus cuerpos. La relación entre cuerpo e identidad es constitutiva de la modernidad. Elegimos nuestro cuerpo para representarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con aquellos que salen de la norma? Por favor, que se entienda bien lo que quiero decir. Son disidentes de esa norma. No son normativos, o para decirlo con Judith Butler, son cuerpos abyectos. Históricamente esos cuerpos han sido silenciados. Bueno, démosle palabra. Creo que tenía una más, pero ya me olvidé. Sí. Del sincretismo era, ¿no? Claro, pero son las 18:53, así que 30 segundos si quieres referirte a eso. No, tampoco voy a ser más corto de 30 segundos porque tampoco tengo mucho para decir. Porque, a ver, esto es histórico en la educación física. Siempre se ha pensado que la educación física tenía una suerte de identidad y que muchas otras disciplinas nos han invadido con saberes. Lo cierto es que la identidad de la educación física es sincrética, o
la identidad de la educación física, como lo decía el padre de la educación física argentina, es ecléctica. Lo cierto es que no existe tal cosa como la educación física que no pueda ser modificado. Al contrario, abracemos ese sentido de apertura que tiene la educación física y abracemos que tenemos prácticas que son occidentales, occidentalizadas, y veamos qué se pueden hacer con esas otras. Como decía antes, retomémoslas como técnicas, no como prácticas, porque si no, lo que hacemos es forzar argumentos, y es traer agua para nuestro molino, y la verdad es que las técnicas del taekwondo, digo, por lo que hablamos antes con Carolina, las técnicas del taekwondo son muy interesantes para ser trabajadas en educación física, no así la práctica del taekwondo en la educación física. Cierro con esto, voy a dar un ejemplo. En mi formación profesional acá en la Universidad Nacional de La Plata, la única relación que tuve con las artes marciales fue el taekwondo. Tuve un seminario de taekwondo. Y el gran problema era que para dar clase de taekwondo no tenés que ser profesor de educación física, tiene su propia carrera, vamos a decir así, el taekwondo. Y si vos no utilizás las técnicas en realidad lo que estás haciendo es un como sí, porque no podés dar clase de eso, no puedo dar clase de la práctica del taekwondo. Sí puedo utilizar algunas técnicas. Y ahí está, me parece, el lugar que hay que darle. Por eso la idea de un sincretismo vale la pena solo si lo pensamos como que nuestra identidad nunca hubo un original que fue traicionado. En todo caso, fuimos y creo yo que seremos eclécticos, y lo que hay que tomar es técnicas de movimiento de su más diversa procedencia. Súper, muy bien, muchas gracias Eduardo, muchas gracias también a quienes nos han acompañado durante toda esta charla o este conversatorio. Por temas de tiempo, como les decía, tenemos que terminar, pero sí me gustaría compartirles a las personas que aún están acá las siguientes charlas que tenemos. Ya el día 22 de octubre va a estar, como ya mencioné al principio, Alejo Leborati, con el tema claves para pensar la educación física en o desde las ciencias sociales en los contextos actuales. El 5 de noviembre, Yara Carballo desde Brasil, prácticas corporales y salud. 19 de noviembre, Gladys Jiménez de Chile, con una temática ligada a la motricidad, aún por definir, pero es probable que sea ese tema. Y el 26 de noviembre, Bruno Mora desde Uruguay, con el tema deporte comunitario en las prácticas preprofesionales. Así que para cerrar y para también poder despedir de este pequeño conversatorio a Eduardo, les agradezco a todos y todas que hayan estado. Este ciclo lo hemos preparado con bastante cariño y energía de parte del Grupo de Investigación en Deporte, Actividad Física y Sociedad, que es GIDAFS. Pueden seguir las redes que aparecían ahí, tanto en Facebook como en Instagram. Los estudios y también los resultados de artículos los intentamos comunicar a través de esos medios, así que con mucho gusto también nos podemos contactar o encontrar, ya sea por y por esos otros medios. Así que les agradezco su presencia. Eduardo, gracias. De verdad fue una muy interesante charla y ahí estoy de acuerdo contigo que evidentemente no va a ser la última, así que seguimos trabajando, compañeros, sin duda. Eso, un abrazo, muchas gracias, que estén muy bien, y también en un par de días podrán encontrar esta charla en YouTube para que puedan también revisar algunos momentos si es que lo quieren hacer así. ¿Vale? Rodrigo, dime. Una última cuestión para cerrar. Sí. Agradecimiento ahora también a vos y a todos los que estuvieron presentes, la verdad fue una charla muy amena. Soy de quienes creen que este tipo de encuentros sirven para despertar muchas cosas, pero que a la manera de Einstein no hay que tomar de un sorbo lo que llevó mucho tiempo destilar. Es importante seguir pensándolo. Sepan que si en algún momento tienen dudas, preguntas o quieren seguir la charla, pueden encontrarme, hoy es fácil con las redes sociales y demás, y que lo más importante es esto, es pensar colectivamente. Así que gracias. Muy de acuerdo. Eso, un abrazo grande, que estén muy bien, que tengan un excelente término de jornada. Nos vemos. Adiós. Gracias.